¿Qué especie del género Fusarium es responsable del 50% de las... Orlando, perdón que te interrumpa, solamente si les puedes dar unos segunditos entre las Ah, preguntas para que puedan contestar, por favor. ok, Digo, me está regreso. bien que las leas, solo dales unos 5 segunditos después y puedes seguir, ¿va? Disculpa la interrupción. Sí, no hay problema, doctor. Entonces, ¿verdadero o falso? ¿Qué agar nos va a ayudar para ver pigmentos y rango de crecimiento? ¿Qué especie es responsable del 50% de las infecciones? Fusarium solani, Oxysporum, Chlamydosporum, Dimerum. Los macroconidios tienen forma de media luna con algunos tabiques transversales. Algunas veces forman grupos que recuerdan a racimos de plátanos o bananas. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál de los siguientes elegirías como tratamiento de primera línea en una enfermedad diseminada en paciente inmunocomprometido? Anfotericina B de dosis de 0,3 a 0,7 miligramos día, anfotericina B liposomal, dosis de 5 a 10 miligramos kilo día, voriconazol con una dosis de carga de 6 miligramos kilo día y después de mantenimiento 4 miligramos kilo día, fluconazol 300 miligramos por semana, o casfungina, dosis de carga de 70 miligramos en el día 1, seguida de 50 miligramos día. Bueno, entonces vamos a dar inicio a lo que es la clase. Vamos a ir como quiera contestando estas preguntas. Un poco de introducción, pues lo que es el género Fusarium es un hongo que vamos a ver que se va a encontrar contaminante en distintas frutas y diversos alimentos. Este va a ser un tricoteceno de una familia que produce micotoxinas. Estas micotoxinas van a ser metabolitos que va a generar el hongo Fusarium y que nos va a afectar a distintas plantas, animales y también al ser humano. Un poco de epidemiología. Este fue introducido por Link en 1809. Es considerado un hongo fitopatógeno, por lo que ya mencioné, que afecta a lo que son principalmente los seres vivos. Aquí hablaríamos pues de las plantas, pero también puede causar enfermedades en humanos y en animales domésticos. Aquí la mortalidad va a variar dependiendo del estado inmunológico del paciente, pero se ha visto que puede tener una mortalidad de hasta el 70% o más en pacientes que están inmunosuprimidos. Y también se han utilizado de manera histórica las micotoxinas o los metabolitos que produce el género Fusarium biológicas en algunas guerras o para afectar pues lo que fue la agricultura en distintos lugares. Como antecedentes históricos, hablando así de lo que fueron las micotoxinas, hubo toxicosis por fusarium en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. También hubo una devastación de la industria bananera comercial en los 60, conocido como el mal de Panamá, que fue causado por Fusarium oxysporum, subespecie cubense. Y en lo que ha sido Fusarium se ha visto o casi siempre se suele estudiar porque afecta a las plantas y puede provocar pérdida de millones de dólares a muchos agricultores a lo largo del tiempo. Y aquí en las imágenes pues nos muestra cómo se puede llegar a observar esa pérdida o ese daño en lo que serían las plantas, que en este caso pues son de la industria bananera. También la FDA nos arrojó que hubo una epidemia de queratitis por fusarium entre el 2005 y 2006 que fue relacionado al uso de lentes de contacto y una solución para limpiarlos. Estos estaban contaminados por este hongo y provocaron queratitis micóticas y pues el producto que se vio involucrado fue que es el Renew Bausch y Lomb, en el cual pues se tuvo que retirar del mercado temporalmente por este brote que hubo. Y ya enfocándonos en México, ha habido dos brotes principalmente de forma más contemporánea de meningitis fúngica después de anestesia epidural. El primero que se reportó fue en Durango
que fue desde mayo del 2022 a febrero del 2023, se encontró que hubo contaminación por el hongo Fusarium en los viales que contenían la anestesia y que al momento de colocarla hubo casos de meningitis. Se reportaron hasta 80 casos de meningitis en un estudio que se realizó en esos años, de los cuales hubo pues como 40, o sea, el 50% de los pacientes fueron positivos a pruebas de PCR para Fusarium y de los cuales hubo una mortalidad del 51.3% del total de los casos. Otro más reciente fue en mayo del 2023, ese fue en Matamoros, México, sí me acuerdo cuando, o sea, no estaba allá, pero recuerdo que lo mencionaron, en una clínica de Matamoros, clínica K3, que se hacían igual procedimientos quirúrgicos y después de anestesia epidural se confirmaron, hubo más de 140 casos sospechosos, de los cuales 10 se confirmaron de que tenían el hongo por Fusarium y de esos 10, 9 fallecieron. Entonces, en este podemos ver que tuvo una mortalidad de hasta el 90%. ¿Dónde vamos a encontrar este hongo? Este lo vamos a encontrar principalmente en piscinas, en épocas de lluvia, le gusta la humedad, también lo vamos a encontrar en materiales plásticos las principales vías de entrada son por inhalación, ingestión, traumatismo o tras la colocación de catéteres. Entonces, con esto podemos contestar la primera pregunta, que tienen una gran capacidad de adherirse a materiales plásticos y estas son las principales vías de entrada, es verdadero. Ahora vamos a pasar al punto más importante, que es el estudio micológico del hongo Fusarium. En su taxonomía, pues su división va a ser de las Comicota, de la clase Eoscomicetes, del orden Hippocreales, de la familia Hippocreacea, del género Fusarium, y pues vamos a ver que tenemos distintas especies. Aquí nos menciona las primeras tres, son de las que vamos a hablar, que son las más importantes y las más frecuentes porque hay más de 30 especies que son de importancia clínica y hay más de 300 especies que podemos encontrar. Entonces vamos a hablar de estos primeros tres más adelante, del Oxysporum, Solani y Verticiloides. Entonces, estas que son de mayor importancia los podemos denominar así o podemos llamarlo como complejo de especies de Fusarium solani, complejo de especies de Fusarium oxysporum, complejo de especies de Fusarium fujikiroi, de los cuales estos los juntaron en un solo complejo ya que comparten características similares al momento de cultivarlos y de verlos al microscopio. Y aquí involucran lo que es el Verticiloides, proliferatum y el Nigamai. Pasando a las generalidades, este es un ifomiceto, un ifomiceto que está clasificado en los ascomicetos, tiene una reproducción anamorfa, se han identificado hasta 33 especies de importancia clínica y ya pasando a lo que es el cultivo, este va a ser de un crecimiento rápido, se ha visto que empieza su crecimiento desde los 3 días, pero es principal de 5 a 7 días. La temperatura idónea para este crecimiento de estos hongos, ellos prefieren una temperatura de entre los 25 y 28 grados Celsius y se ha visto que si se puede estimular la esporulación si se incuba con luz negra ultravioleta de 300 a 400 nanómetros. Ya pasando al cultivo, lo que nos menciona el autor principalmente es que no debemos de utilizar cicloheximida al momento de cultivarlos y tenemos distintos tipos de cultivos que podemos utilizar y cada uno de ellos nos va a ayudar a identificar ya sea el tipo de crecimiento, el tamaño, la forma, etcétera. El primero, el agar papa dextrosa, ese nos va a ayudar para la producción de pigmentos y el rango de crecimiento. El agar clavel nos ayuda para el tamaño y la forma de los macroconidios y la producción de clamidosporas. El agar SNA nos ayuda para la forma, tamaño de microconidias, el extracto de malta, aspectos morfológicos, macroscópicos y microscópicos, y en este se consigue una buena esporulación. Y el agar harina de avena nos ayuda para la velocidad de crecimiento, el color, el aspecto de la colonia y también para observar las características microscópicas. Ya hablando de cuáles son los cultivos selectivos involucra lo que es el cultivo agar, Nash y Snyder con pentacloronitrobenceno y el agar verde de malaquita. Entonces, con esto podemos responder la pregunta número 2. ¿Qué agar nos ayuda para el crecimiento y nos servirá para ver producción de pigmentos y rango de crecimiento? El PDA, que es agar papa dextrosa.
Continuando con el estudio macroscópico y de las colonias, estas colonias van a ser vellosas o algodonosas, como observamos en las imágenes. Son de crecimiento rápido, como ya vimos desde el tercer día, promedio 5 a 7 días, de un color blanco con un tinte rosado a violeta. Eso va a variar dependiendo de la especie, como vamos a ver, y este pigmento se va a formar principalmente en la parte central. Puede ser de color violeta, como en la imagen de la izquierda, o en esta imagen que a lo mejor no se alcanza a apreciar tanto, pero si vemos en la periferia se ve un color más blanco y en el centro se ve un color más rosado, beige o asalmonelado. Ya pasando a las características del género Fusarium, estas son las características generales que podemos encontrar en Fusarium. Vamos a ver que son monofiálides con microconidios en asa, monofiálides con microconidios en asa, que son estos, que puede tener, que son los macroconidios también, que es una de las células que vamos a encontrar principalmente. Estos macroconidios van a contar de una célula basal y de una célula apical que va a contar con distintas características. Estas van a tener una forma alargada, de cierta manera fusiforme, y van a tener múltiples tabiques. ¿Sí? Esta célula apical puede tomar la forma, o también se le conoce como célula de pie, porque se describe que hay distintos tipos de célula apical, entre las cuales nos puede dar un pie corto, un pie largo, y da la forma así de un pie. Los microconidios, que pueden tener también distintas formas, pueden ser ovalados, pueden ser globosos, pueden ser periformes, pueden ser elipsoidales, pueden ser reniformes y pueden llegar a tener tabiques, que son polifiálides, que, o sea, que tengan más de una salida, monofiálides, una sola, digamos, como un solo centro, y los clamidoconidios que forman las clamidosporas, que las observaremos como estos círculos o estas bolas que se pueden llegar a formar, que son los clamidosporas o clamidoconidios. Todo lo es para identificarlos, pero de esta forma nos vamos a referir a ellos cuando los veamos en el examen microscópico. Ya pasando a otras características, podemos encontrar distintas disposiciones. En la imagen A y B vemos que son monofiálides, o sea que tienen una sola salida y que pueden llegar a ser ramificadas, que es en la imagen H, o sea que una sola salida y que hace ramificaciones, que sean células poliblásticas, que sean conidios solitarios, que sean polifiálides, que tengan varias cadenas de distintas cabezas, falsas cabezas, que tengan clamidosporas, que estas sean simples, que sea única, que estén en pares, que se encuentren en cadenas o que se encuentren agrupadas. Y el esporidoquio, que aquí esta es la imagen que nos puede asimilar, ahorita la traemos más adelante, a lo que son los racimos de bananas o de plátanos, con la formación de los macroconidios. Entonces, ya pasando, después de que vimos un poco el estudio macroscópico y qué es lo que debemos de buscar en el estudio microscópico, pues ya vamos a ver que al examen directo podemos encontrar filamentos hialinos que pueden ser tabicados con conidióforos y que pueden estar agrupados en esporodoquios, como fue lo que vimos. Los principales que vamos a observar son macroconidios que van de 5 a 8 micrómetros de largo y 1 a 2 micrómetros de ancho. Estos van a tener una forma de media luna, como ya mencionamos, y están multitabicados de 2 a 7 células, tienen una célula basal y una célula apical. Y ya los microconidios, estos suelen ser fusiformes, son más pequeños, de 1 a 3 micrómetros de largo y 1 de ancho, y pueden ser elipsoidales, ovoides, globosos, y son unicelulares o pueden llegar a tener un tabique o dos máximo. Y ya en esta imagen observamos de por qué lo consideramos una yaloifomicosis, porque se observa hialino, que es todo esto, y se alcanzan a observar lo que son los tabiques. Continuando, perdón, al estudio microscópico, ya en esta imagen que nos da el doctor Bonifaz, nos esquematiza lo que es el género Fusarium, como vamos a ver lo que es la salida con un conidióforo. Vamos a ver lo que son los macroconidios con sus células que están multitabicadas, los microconidios que pueden ser unicelulares. Estos tienen la forma de media luna, como observamos, y que pueden agruparse como en este examen, este cultivo de Fusarium que se observó en azul de algodón, y que nos da el aspecto de racimos de plátanos o de bananas, como se observan en esta imagen. Entonces, con esto podemos responder la pregunta número 4. Los macroconidios tienen una forma de media luna con algunos tabiques transversales que forman racimos que recuerdan a plátanos. Es verdadero.
También en el estudio microscópico, aquí podemos observar una tinción de IHE en una biopsia de piel y se observan lo que son las hifas hialinas que están están septadas, tabicadas, perdón, y septadas, ramificadas en ángulos agudos de 45 grados, que eso también nos puede ayudar a identificar este hongo. Pasando a cada uno de las especies de que vamos a hablar, vamos a comenzar con el Fusarium solani, que este es el responsable del 50% de las infecciones debidas a este género. Este es el agente más común de queratitis, de infecciones cutáneas y diseminadas en individuos inmunocomprometidos. En el cultivo es bastante estable, entonces se encuentra un crecimiento regular de hasta 3 centímetros en una semana. Ya vemos que su crecimiento es rápido, que va a iniciar desde el tercer y quinto día. Aquí observamos que se va a caracterizar por, pues, van a ser conidioforos largos, que van a tener un microconidio o que puede tener macroconidios que están agrupados, como observamos en estas imágenes. ¿Cómo se va a observar la colonia? Estas suelen ser algodonosas de color grisáceo y tienden a formar en el centro un pigmento azulado que aquí se alcanza a percibir muy poco o azul verdoso. Y ya el examen directo es la imagen que estábamos observando ahorita y este va a contar con macroconidios, van a ser monofiálides, van a tener esporiodoquia y también vamos a encontrar clamidosporas, ya que otras especies, perdón, no van a contar con clamidosporas. Entonces, con esto respondemos la pregunta 3. ¿Qué especie del género Fusarium es responsable del 50% de las infecciones? Fusarium solani. Continuando con Fusarium oxysporum, este nos da un 20% del total de las infecciones, tiene un crecimiento rápido de 5 centímetros de diámetro en una semana. Desde observar esta iconografía o esta imagen esquematizada que nos da el doctor Bonifaz, vemos que es diferente. Aquí ya lo vamos a observar. Igualmente van a ser monofiálides, tienen clamidosporas, microconidias y macroconidias, pero esta van a tener una disposición distinta en comparación con Fusarium solani. También algo que nos va a ayudar mucho a orientarnos son las colonias. Las colonias tienen un aspecto velloso o algodonoso, pero estas tienden a tener un color rosado o asalmonado con matices púrpuras. Y es muy importante siempre, bueno, cuando hagamos el estudio micológico de las colonias, pues ver el anverso o el reverso de lo que es la colonia. En el reverso se va a difundir lo que es el pigmento. Pasando a Fusarium verticiloides, que también es llamado Fusarium moniliforme, este va a causar el otro 20% del total de las infecciones, va a predominar en zonas tropicales y subtropicales y su crecimiento también es rápido, de 40 milímetros en una semana. A diferencia de los previos, no va a contar con clamidosporas, que va a ser una de las características principales. El resto va a ser muy similar, que van a tener macroconidias, microconidios y monofiálides. Y la colonia también va a variar mucho, va a ser rápidamente pulvorenta por esta imagen que da, con un reverso de color violeta o beige, como observamos en la imagen. Este es otro, que es el Fusarium proliferatum, solo para mencionarlo. Este tiene colonias algodonosas blanquecinas y que a veces dan un tinte púrpura. Y de igual manera podemos encontrar que son monofiálides, que tienen macroconidios y microconidios, principalmente. Y esta imagen que nos da el doctor Bonifaz, ya después la pueden revisar con más detalle, nos describe o nos resume las características principales de las especies más importantes del género Fusarium. Pasando brevemente a las manifestaciones clínicas, vemos que o nos refieren los autores, que se ve principalmente en pacientes inmunocomprometidos, se ven pacientes con neutropenias, con enfermedades o neoplasias hematológicas. Entonces, hay que buscar en ese tipo de pacientes o sospecharlo. Nos puede dar distintas manifestaciones, desde queratitis localizadas como queratitis, endoftalmitis, onicomicosis blanca superficial, también hay que considerarlo, ya que es algo que podemos ver por hongos, que sería por hongo no dermatofítico. Y también podemos encontrarlo diseminada como neumonías, abscesos cerebrales, lesiones cutáneas, lesiones tipo vasculitis. Aquí vemos en este paciente de la imagen de la izquierda, es un paciente que se encontraba en quimioterapia, que tenía una neutropenia por una leucemia y presentó estas manifestaciones, se aisló y nos dio como que era Fusarium. Aquí vemos también lo que es una onicomicosis causada por la especie del género Fusarium y este tipo de nódulos o pápulas nódulos que nos puede llegar a formar también como manifestaciones cutáneas.
Esta imagen es para ejemplificar cómo sería una queratitis micótica en un episodio que va iniciando de forma aguda y cómo puede ir evolucionando y empeorar. Entonces aquí nos divide que dependiendo esta tabla, dependiendo de las características clínicas, hay que sospechar y qué manifestaciones clínicas nos puede dar y qué especie es la que está más frecuentemente asociada. Otros estudios de laboratorio que podemos hacer ya cuando tengamos la enfermedad, aparte del cultivo, como ya vimos, y de lo que es el estudio microscópico, podemos hacer hibridación in situ, que nos ayuda a identificar estos hongos, que es con un valor predictivo del 100%, y el PCR, que también tiene alta sensibilidad, y que este es el que se utiliza, digamos, en estos brotes que hemos tenido aquí en México, es el que se ha utilizado para identificar al género Fusarium. Ya para finalizar en el tratamiento de primera línea es anfotericina B a una dosis de 0.3 o 0.7 miligramos día y anfotericina B liposomal. Estos se prefieren de primera línea en pacientes que están inmunocomprometidos y que se encuentran con una enfermedad diseminada. Este se va a otorgar a esta dosis hasta que el paciente recupere lo que es, como lo vemos muy frecuentemente en pacientes con neutropenias, hasta que el paciente recupere más de 500 neutrófilos, hay que continuarlo dando y ya podemos ajustar la dosis. Otro tratamiento que también se maneja ahí de, digamos, de primera o segunda línea es el voriconazol, que este se da una dosis de carga de 6 miligramos kilo día y de mantenimiento 4 miligramos kilo día. El itraconazol también se ha utilizado en dosis de 10 miligramos kilo día y el posaconazol de 400 miligramos cada 12 horas. Y se ha dado como tratamiento profiláctico en formas diseminadas el posaconazol de 50 miligramos kilo día. Cualquiera de los otros tratamientos como el fluconazol, la casponfungina, se han llegado a utilizar, pero no se ha visto una mejoría o una buena respuesta al tratamiento. Entonces, todos estos hay que considerarlos. Y con esto podemos contestar la pregunta número 5. En una enfermedad diseminada, nuestro tratamiento de primera línea en paciente inmunocomprometido, la anfotericina B. Cualquiera de las dos, que ahorita pues ya se prefiere la liposomal, menos efectos adversos. Y ya para finalizar, estos son algunos puntos claves que debemos de recordar de lo que es el género Fusarium. Es un hongo fitopatógeno y productor de micotoxinas, frecuente o pensarlo en pacientes inmunocomprometidos, ya sea enfermedad localizada como queratitis o nicomicosis blanca superficial o enfermedad diseminada como una neumonía o como una meningitis micótica. Y en la enfermedad diseminada en paciente inmunocomprometido, la mortalidad puede ser mayor al 70%. La especie Solani nos da el 50% de las infecciones en el ser humano. Las colonias a grandes rasgos, crecimiento rápido, vellosas o algodonosas, forman pigmentos, ya sea lila, rosado, rojizo, naranja o beige, dependiendo de la especie. Y el estudio microscopio hay que buscar esporodoctios con producción de conidios, ya sean macroconidios, microconidios o mesoconidios. Y la formación de clamidosporas. Y el tratamiento de primera línea, anfotericina B liposomal o voriconazol. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias, Orlando. Vamos a pasar con el comentarista. El día de hoy vamos a escuchar el comentario de esta clase, que es muy extensa, por nuestro médico pasante de servicio social, Ernesto de la Rosa. Entonces, él hizo una grande presentación, pero creo que muy buena. Y posterior a eso vamos a escuchar al doctor Arenas con un último comentario. Denos un segundito. Eh, Hola, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Ernesto, yo soy médico pasante del servicio de micología de aquí del hospital Dr. Manuel G. González y el día de hoy les voy a presentar este artículo, el cual se denomina Fusariosis humana, una infección emergente que es difícil de tratar. Es de la doctora Bruna Batista de la Universidad del Río Grande del Sur de Brasil.
Entonces, lo que vamos a intentar resolver hoy son estas tres preguntas de por qué se clasifica a Fusarium como un patógeno emergente, cuál es la importancia clínica de la fusariosis y a qué se debe que sea de difícil tratamiento. Pues primero vamos a iniciar con a qué se refiere con que es un patógeno emergente y para esto hay que recordar la definición que estos son agentes infecciosos que se han identificado de forma reciente y que son capaces de producir problemas de salud pública ya sea a nivel local, regional o mundial. Y pues aquí lo primero con lo que nos encontramos y con lo que ya vimos en la presentación pasada es que Fusarium fue escrito desde 1809 por el doctor Link. Entonces es un hongo que ya conocemos desde hace un rato. Lo que sí es nuevo en la parte de Fusarium es que recientemente, y con eso me refiero a unos 20, 25 años, lo que se ha dilucidado es su árbol filogenético, que es lo que tenemos en este momento. Lo que podemos ver sería como una foto familiar del género Fusarium. Entonces, lo que estamos descubriendo recientemente, pues es la epidemiología de cada uno de estos complejos. Son 10 los que van a ser los más importantes para los humanos y como ya hemos visto, los dos más importantes van a ser Fusarium, Solani y Oxysporum. Y bueno, este es un hongo que tiene una distribución mundial, pero que va a preferir lo que son áreas tropicales y subtropicales. Y parte de lo que se ve al éxito de que Fusarium haya podido llegar a casi todo el mundo es que sus conidios, macroconidios y microconidios van a dispersarse muy fácil con el viento. Y pues bueno, actualmente se utiliza lo que es el término de fusariosis. Esta va a ser definida como una infección que va a afectar tanto, ya habíamos visto, como a plantas, animales y humanos, y cuyo agente etiológico es un hongo del género Fusarium. En las plantas, como habíamos visto, pues el mal de Panamá fue muy importante, casi nos deja sin plátanos a nivel mundial. Y en los animales, lo que principalmente va a afectar es a través de los misetismos por las micotoxinas que producen y que van a afectar tanto hígado como riñón. Y pues en los humanos lo vamos a ver a continuación. Ahora, algo importante y que es la segunda parte de la definición de patógeno emergente es que las fusariosis pues están incrementando sus reportes a nivel mundial, en parte porque tenemos mejores técnicas diagnósticas y porque ahora podemos identificar cuál es el agente específico, el complejo específico que está causando una determinada patología, pero también por el incremento de pacientes inmunosuprimidos, ya sea por terapias tanto a nivel de reumatología o hematología, pero también pues pacientes que van a ser susceptibles. Entonces, bueno, es por eso que se considera un patógeno emergente. Ahora, ¿cuál es la importancia clínica de la fusariosis? Como vimos, este hongo va a causar un amplio espectro de manifestaciones clínicas en el ser humano, que pueden ir desde manifestaciones superficiales, localmente invasivas, hasta diseminadas. Y aquí algo importante que tenemos que entender es que no son entidades separadas, sino que, bueno, algo que puede pasar es que una infección superficial puede avanzar a una localmente invasiva y después a una diseminada. Y con esto no me refiero a que todas las infecciones superficiales van a terminar en una diseminada o que todas las diseminadas provienen de una infección superficial, pero sí una infección superficial pues va a tener ese riesgo potencial de volverse en una diseminada y sobre todo en pacientes que van a tener factores de riesgo, como ya se ha mencionado previamente, que es la neutropenia prolongada y pues cánceres hematológicos. Y pues lo importante de las infecciones diseminadas, como ya hemos visto, es que van a ser mortales. Ahora, las superficiales y que son las que nos toca identificar a nosotros y tratarlas, para evitar este riesgo, van a ser principalmente las onicomicosis, las micosis superficiales y pues las queratitis. Y de aquí el hongo va a tener la capacidad pues de invadir localmente y después diseminarse a través de vía hematógena. Y las vías de entrada, en el caso de la enfermedad diseminada, pues lo más importante va a ser la vía respiratoria, pero en el caso de la onicomicosis y de las micosis superficiales va a ser a través de microtraumatismos. Y pues en el caso de las queratitis, como ya habíamos mencionado, los lentes de contacto pues van a ser una vía de infección importante. Ahora, nada más como recuento importante, en el caso de la onicomicosis por fusarium, hay que recordar que este va a ser el principal agente causal de las onicomicosis no dermatofíticas y que se va a manifestar como una onicomicosis superficial distal o una onicomicosis distrófica total acompañadas de una paroniquia. Y pues en el caso de las micosis superficiales, el patrón principal que podemos encontrar va a ser la combinación de múltiples pápulas o nódulos que van a ser dolorosos y que se van a caracterizar por una necrosis central.
Entonces, bueno, por eso es importante que nosotros las identifiquemos, las tratemos y así evitemos ese potencial riesgo de que se vuelvan infecciones diseminadas. Ahora, ¿a qué se debe que sean de difícil tratamiento? Esto tiene que ver con que los hongos del género Fusarium son relativamente insensibles a la mayoría de los antifúngicos que tenemos actualmente. Esto por los mecanismos de resistencia que se encuentran en este hongo, principalmente las bombas de flujo y las modificaciones enzimáticas de los medicamentos le van a otorgar lo que van a hacer pues esa insensibilidad relativa a una amplia gama de medicamentos. Pero algo también otro mecanismo importante es la modificación del sitio de acción. Y pues encontramos que principalmente van a tener esta insensibilidad a las equinocandinas y a los azoles. Y pues bueno, algo que tenemos que tener en cuenta de este hongo es que puede presentar diferentes susceptibilidades, incluso dentro de los integrantes del mismo complejo. Un ejemplo sería de esto, que tengamos dos pacientes, ambos con infección por Fusarium solani, pero que unos sí van a responder, por ejemplo, a voriconazol y otro no. Esto es un fenómeno pues que sí podemos observar. Y pues bueno, parte de esto se debe a que, como ya habíamos visto, este hongo es muy importante en la agricultura, entonces pues se usa de forma muy aumentada pues estos antifúngicos. Entonces lo que causa esto es que el hongo adquiera resistencia en el ambiente y que ya cuando infecta al ser humano pues ya tengamos estas cepas resistentes. Entonces, pues las opciones terapéuticas que tenemos, pues como ya hemos mencionado, anfotericina B, voriconazol y posaconazol. Y algo que nos dice este artículo es que si tenemos un paciente que presenta resistencia, lo que podemos hacer es combinar los antifúngicos, lo que nos permite dar dosis no tan altas, así disminuyendo los efectos adversos e incrementando la eficacia. Y algo que sí se ha demostrado in vitro es que esto es efectivo contra los biofilms que puede producir el hongo. Y pues la combinación que nos recomiendan desde anfotericina B con voriconazol. Y pues bueno, para recordar nada más, los complejos más importantes son Solani y Oxyporum. Que las enfermedades localizadas pueden avanzar hasta una enfermedad diseminada, esta última con altos índices de mortalidad. Fusarium es el principal agente etiológico de onicomicosis no dermatofíticas y pues que va a presentar una insensibilidad a equinocandinas y azoles y pues que lo podemos tratar con anfotericina B, voriconazol y posaconazol. Eso sería todo y pues aquí les dejo el QR si quieren descargar el artículo. Pues muchas gracias a ambos ponentes por su presentación, que me pareció muy buen complemento para entender mejor este tipo de infecciones y enfocada fundamentalmente a los aspectos micológicos. Yo nada más quisiera resumir muy brevemente algo de lo que nosotros hacemos. No tenemos tanta experiencia con Fusarium porque no lo vemos tanto. Lo hemos aislado fundamentalmente, como ya se mencionó, de onicomicosis, muchas veces de la forma blanca superficial. Y todos los que nos dedicamos a la onicomicosis recordamos un caso histórico de un paciente que tenía onicomicosis y tenía linfoma y desarrolló una forma diseminada mortal, por eso siempre la tenemos que tener en cuenta. Pues de las cosas recientes es la clasificación de estos hongos en complejos. Nosotros también utilizamos agar-papa como un medio adicional que prácticamente existe en todos los laboratorios y no tenemos que buscar medios más complejos. Sin embargo, también nos llegó alguna cepa de las meningitis del norte del país y también lo que utilizamos fue MALDI-TOF y biología molecular para su identificación más completa. Y esto es bien importante porque, como ya vieron, muchas de las conidias se parecen a la Cremonium, entonces podríamos estar confundidos en la clasificación de los hongos. Y pues finalmente, aunque se señala que nosotros también lo hablamos en ocasiones de algunos casos de otitis y de los pocos casos de queratitis, solo quisiera mencionar que los casos del hospital no son tanto por lentes de contacto, sino por traumatismos que se hacen los campesinos en el medio rural. Pues con esto les deseamos un feliz día del niño a todos los que todavía se sientan con esa edad. Los esperamos la próxima semana y mi agradecimiento a los ponentes por su presentación tan didáctica. Muchas gracias. Recording stopped.